En El Mundo de ayer decía, en portada, la Junta de Andalucía dio 138 millones sin control a autónomos. La Cámara de Cuentas revela que el 42% de las ayudas otorgadas en 2007 a 2010 no se justificaron. La Consejería de Economía alega que se hizo por voluntarismo en la lucha contra la crisis. A los casos de los ERE, los cursos de formación y las ayudas a empresas se suma ahora el Plan de Fomento y Consolidación del Trabajo Autónomo, que repartió 356,7 millones de euros en subvenciones entre 2007 y 2010. El 42% de los pagos materializados, más de 138,5 millones de euros, siguen pendientes de justificar y con el plazo vencido. La Junta de Andalucía, que ayer admitió su incapacidad para abordar estos procedimientos porque su voluntarismo excedía al personal y los medios existentes. Es extraordinario. Yo no recuerdo en los medios de comunicación españoles en ninguna época, al menos desde que yo leía las portadas de los periódicos, los titulares de las portadas de los periódicos, porque generalmente la prensa, yo siempre he sabido desde Franco que era mentira, pero me orientaba de por dónde iban los tiros contra la libertad y la democracia y la honradez, leyendo los titulares. Yo no perdía el tiempo leyendo el contenido de los artículos, pero lo de ayer pasa de la raya. Esto que El Mundo dice ayer, que por voluntarismo se han repartido más de 138 millones de euros, eso es una fortuna. ¿Pero qué significa voluntarismo? Es que no, es difícil de creer. Si me vuelve a leer el último párrafo, porque lo repite por dos veces, al principio y al final de lo que has leído. Pero repíteme lo último. A ver. La Junta de Andalucía, que ayer admitió su incapacidad para abordar estos procedimientos porque su voluntarismo excedía al personal y los medios existentes. Es decir, que como no tenía personal ni medios, regalaba por voluntarismo. Claro, pero cada vez que alguien a quien va a darle algo que no se lo debe, sino que es una subvención o un regalo, y le preguntas ¿cuánto te doy? Y siempre dice su voluntad. Ese es el voluntarismo, lo que rige en el concepto y el reparto de las limosnas. Sí, claro, la Junta de Andalucía es la Junta de las limosnas. Una limosna. Limosna. Perdón, limosna. Sí, las limosnas. Sí, lo tengo aquí delante puesto, se lo he puesto encima limosna, claro. Pero limosnas. Las limosnas. A propósito de este asunto, quiero destacar que así se explica lo que está sucediendo en Andalucía. Durante 30 años lleva allí en el poder, o más, no lo sé, lo que lleva el PSOE. Porque el sistema del PSOE, se habla de votos cautivos, de votos que el PSOE tenía con los ERE, con los repartos, con las subvenciones, que todos votaban al PSOE. Pero es que lo de esto ya pasa de la raya. Esto es que repetir el mismo sistema que en Andalucía existía en el siglo XIX y antes de la Guerra Civil, por tanto, durante el siglo XX, el sistema que había para mantener la pobreza. Es decir, en aquellos tiempos, los pobres andaluces estaban fichados, registrados, apuntados en las parroquias. Del mismo modo que ahora están apuntados los menesterosos en la Junta de Andalucía. Y las parroquias, el cura párroco, por tradición y herencia continuaba, distribuía entre las burgueses, los más ricos de cada pueblo, el pobre al que le correspondía, y todas las casas tenían sus pobres, a los que tenían que darle o bien la comida o la propina, y todo a voluntad. Era el voluntarismo el que mantenía la pobreza heredada. Pero esto en España, como estaba tan atrasada, continuaba hasta después de la Guerra Civil, incluso después de Franco. Yo he conocido todavía, muy pequeño, que en Chiclana de la Frontera,
Pues había pobres que correspondían a mi casa, a mis padres, darle limosna. Pero en el mundo europeo no pasaba así. Eso pasó en el mundo europeo, pasó hasta la guerra cartista. La guerra cartista fue la primera guerra de clases sociales. Fue en Inglaterra, la guerra de la carta. Y en esa guerra cartista transformó por completo el sistema de reparto de la riqueza en el sentido de reparto voluntario, lo que se llama donativo, donación o caridad. Ya la Iglesia, como resultado de la guerra cartista, que era una guerra de clases, porque la clase sindicada y obrera es la que se le hizo la guerra, una guerra civil, el resultado fue que las parroquias, que también el sistema de la Iglesia, el reparto de limosnas a los pobres, era en toda Europa, no solo en España. Pero claro, en 1830 se acaba y se sustituye, ya no en la parroquia, sino que se crean los sindicatos, como el de Audubon, y las cajas de resistencia, y las propias organizaciones de la clase obrera, que reparten las subvenciones entre sus afiliados, pero ya la Iglesia sigue manteniendo un residuo de la antigua clase pobres, mendigos, pues sigue la Iglesia manteniendo algunos, pero ya no deja de ser, ahí se establece ya una gran distinción entre la pobreza heredada, es decir, los pobres que son hijos de pobres y nietos de pobres, que es la pobreza heredada, y la pobreza producida. La pobreza producida es la que se origina, de nuevo, ex novo, a consecuencia del cambio del sistema de producción económica. Hasta 1830, no, antes, hasta la máquina de vapor, hasta que no se inventa la fábrica, hasta que los artesanos van perdiendo sus puestos de trabajo en la artesanía, porque se fundan fábricas que producen mucho mejor y más cantidad y más barato los productos de la antigua artesanía, y que son los artesanos los que se emplean, pierden su estatus, pierden su nivel de vida, pierden tanto que de ahí se crea el eslogan revolucionario de las máquinas para quien la utiliza, el campo para quien lo trabaja. Eso. Pues bien, a consecuencia de esa revolución social, la pobreza producida es aquella que sale de la fábrica, de los despidos, de los que no tienen trabajo, de los que son despedidos, que ya no tienen la parroquia para la distribución de las casas burguesas o ricas que lo alimenten, y tienen que alimentarse por sus propios medios. La distinción entre pobreza heredada y pobreza producida, una distinción cuya terminología la tomo del magnífico y célebre economista suizo del principio del XIX, es Sismondi, pues explica esa diferencia, explica por qué en Estados Unidos, como no había pobreza producida, heredada, ya que era un aluvión de inmigrantes que llegaban a trabajar, y allí la única pobreza que se podía crear era la producida, no había una herencia de pobres, hijos de pobres. Y eso explica por qué el marxismo no triunfa en Estados Unidos. Algo triunfa, pero poco también el anarquismo. ¿Y por qué? Los conceptos de la política social son extraños a Estados Unidos. No solo los socialismos, sino el concepto de la izquierda es completamente distinto en Estados Unidos de Europa. Y proviene de esta distinción que estoy haciendo entre la pobreza heredada y la producida. La producida es consecuencia del sistema de producción. Así el obrero, sobre todo en el siglo XIX, porque hoy ya no es lo mismo en la producción. Pero me sirve esta distinción para decir cómo es posible que 35 años, 36 años de corrupción del PSOE hayan podido ser tolerados por la opinión pública española, que sigue votando al PSOE en Andalucía, cuando el PSOE en Andalucía lo que ha mantenido el poder ha sido a costa
de una lista millonaria de personas que para caer en la pobreza son pagados voluntariamente y con voluntarismo por el PSOE. Voluntarismo quiere decir ausencia total de criterio. Y el PSOE aquí reconoce. ¿Qué dice el PSOE? Que como no había, al final, como no había personal ni medios, pues no tiene más remedio que recurrir al voluntarismo, es decir, al capricho, a la discrecionalidad absoluta, a la falta de reglas, falta de normas, para repartir dinero, nada menos que las cifras que ahora aparecen son más de 138 millones de euros para repartirlos entre los desempleados de Andalucía, pero los autónomos. Eso es, desempleados, pero que tienen el nombre de autónomos. Es decir, se emplea el nombre, yo soy un autónomo y recibo, pero ¿cómo? Si no tenían personal para averiguar quién es autónomo o no, ha sido una manera de estar pagando votos, comprando votos. Luego, 138 millones de dólares, una fortuna tan inmensa, ha sido voluntariamente y con puro voluntarismo repartida, regalada por la Junta de Andalucía a los votantes del Partido Socialista. Esa es la realidad. Es francamente horrible. Quería nada más que comentar esto de ayer. Y ya pasamos con esto a la noticia de hoy, que es la de Susana Díaz, como decía, que no confía, sí. ¿No? Susana Díaz no confía en Sánchez como candidato. Vale. Estrecha sus contactos con Madina y los varones críticos y no descarta presentarse a las primarias. Venga. Pues mira, como dice en el interior, que Díaz titular está cada vez más lejos de Sánchez. Esa. Y líder con fama y con reparos. Los críticos de Sánchez, estimulados por Susana Díaz, creen que el PSOE no remontará con este secretario general. Sí, y el Partido Comunista, que es el aliado del PSOE, y la Junta de Andalucía dice que son malas prácticas, lo que es una corrupción absoluta, sin paliativos, lo que es un fraude, un engaño a todos los españoles, al tesoro público, un delito flagrante. Izquierda Unida, como está asociada en la Junta de Andalucía al Partido Socialista, lo atribuye a malas prácticas. No. Esto es un horror.